38. Voy a compartir una palabra que creo que va a ser de mucha bendición. Venía listo para predicarle otra cosa y ahorita que estábamos adorando, el Espíritu me recordó una palabra que me dio el 31 de agosto. No crea que soy muy bueno para recordar las fechas, sino que la anoté la fecha en los apuntes y nunca se la había predicado. Y el Espíritu me dijo, esa palabra es para hoy. Hechos 2, versos del 36 al 38. Espíritu Santo, háblanos esta tarde, esta mañana, perdón. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú te muevas aquí. Yo quiero colaborar contigo. Yo quiero seguirte en lo que tú quieres hacer. Unge mi vida y úsame como un vaso de barro en el cual tú pones tus tesoros. Hay algo que a mí me apasiona mucho. Soy un adorador desde muchos años. Me gusta adorar, alabar a Dios, lo disfruto tanto. Me gusta mucho predicar. Pero hace muchos años el Espíritu me dio una palabra. Y hasta hace unos días, platicando con el Espíritu, me di cuenta de que ha estado sucediendo en mi vida y yo no me había dado cuenta de eso, pero hay algo que me apasiona más que predicar, adorar. Es algo que cuando comienza a suceder en mi vida, ¡pum!, hay algo dentro de mí que se enciende y es la revelación. No predicar revelación, sino cuando el Espíritu me está dando la revelación, eso me activa. Pueden ser las 3 de la mañana y yo me estoy durmiendo y el Espíritu trae algo de su palabra y se me va el sueño, se me va todo. El Espíritu me dijo hace muchos años, más de 20 años, me dijo, Él me llevó a una cueva. Estaba orando y yo iba entrando a una cueva oscura y Él me llevaba de la mano. Yo solo veía el resplandor de su silueta y me llevó a lo más profundo de esa cueva. Y cuando llegué al fondo de esa cueva había unos tesoros, unos baúles cerrados. Y yo le decía, está muy oscuro. Y me decía, solo no te sueltes de mi mano y no te vas a perder. Y cuando llegamos al fondo de esa cueva, Él abrió los baúles y monedas de oro y piezas de oro caían, se desbordaban de esos baúles, eran muchos. Y yo le dije, ¿qué es esto? Dijo, te voy a hacer amigo de mis tesoros, amigo de mi revelación. Y yo he corrido por más de 20 años con esta palabra. Y en este tiempo yo he descubierto que la revelación me energiza, me llena de energía. Cuando no tengo mucha energía, eso me levanta. Es como si me pusiera un electroshock, me pone la plancha y eso me levanta.
Y hoy te voy a hablar un poco acerca de una revelación que Dios trajo a mi vida. Vamos a leer mucha Biblia para que estés preparado. Pedro, después de que Jesús desciende el día del Pentecostés, Pedro se levanta y comienza a predicarle a la iglesia. Y comienza a decir, miren, porque algunos pensaban que estaban llenos de mosto, o sea, estaban borrachos, estaban embriagados. Y Pedro se levanta y dice, estos no están borrachos, no están embriagados. Lo que está sucediendo aquí es lo que profetizó Joel. En los postreros días derramaré mi espíritu. Y comienza a soltar una palabra poderosa. El ocurrente de Pedro, el simplón, el atrabancado, el bravucón. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, Dios te bendiga, dile. Que Dios siga bendiciéndote. Si estoy describiendo a la persona que está a tu lado, dile, pon atención. La verdad es que todos admiramos a Pablo, pero tenemos mucho de Pedro. Le preguntaron a un niño en la escuela dominical que quién era Pedro y Pablo, y dijo que eran los picapiedra. Si me hubieran preguntado, yo hubiera dicho la canción de los Tigres del Norte, ¿verdad? Pero algo sucede en la vida de Pedro. El atrabancado, el ocurrente, el pleitista, el bravucón, el entrón. Algo sucede en la vida de Pedro, que él comienza su primer sermón después de la unción. Tú no necesitas mucho, tú lo único que necesitas es que el Espíritu te unja. Hay mucha gente capaz, pero no está ungida. Hay mucha gente ungida, pero que no es capaz. Tú necesitas ser capaz y estar ungido. Ok. Las personas que destacan en la vida son aquellas que son capaces, que tienen una extraordinaria actitud. Pero los que destacan dentro del reino de Dios son aquellos a los cuales Dios unge, Dios toca. Son habilidades que ninguna persona te puede dar, simplemente Él te toca. Él hace algo en tu vida que tus propias fuerzas, en tus propias habilidades no hubieras podido producir. Yo he platicado con personas de la iglesia que son contadores y me ha dicho uno de ellos, yo soy amigo de los números. Dice, yo platico con los números, estoy viendo los números y los números se empiezan a mover y me empiezan a hablar. Y yo digo, oh, este cuate está loco o está ungido. Prefiero creer que está ungido. Pregúntale a la persona que tienes al lado y dile, ¿tú estás ungido? Si tú sientes que no estás ungido, entonces no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Cuando tú llegas al lugar que Dios te llamó a hacer, Él te va a ungir para que lo hagas. Él nunca te envía a hacer algo sin su unción. Entonces, Pedro, el que le cortó la oreja al soldado, el que regañó a Jesús. Usted recuerda que Pedro regañó a Jesús, ¿verdad? Dijo, Señor, no permitas que esto te acontezca. Dice la Biblia que lo reconvino, o sea, lo regañó. Ahora está predicando, ahora está hablando. Y yo quiero que veas algo que sucedió en la gente cuando Pedro estaba predicando. Versos 36 al 38 de Hechos 2 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús,
sea, como quiera, seguía siendo entrón, ¿verdad? Les está diciendo en su cara, dice: sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, o sea, no se hagan, ustedes lo crucificaron, ustedes lo entregaron, yo los vi. Se lo está diciendo en su propia cara, no se escondió, no le escribió nada, sino se lo está diciendo en su propia cara. Dice: a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Verso 37. Al oír esto, mire el efecto en la gente. Al oír esto se compungieron de corazón. Diga conmigo: se compungieron. Esa palabra es clave en lo que voy a compartir. Mi oración hoy es que seas compungido hoy por el Espíritu. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué hacemos? Mire lo que provocó la predicación de un ungido. Ya no es el atrabancado Pedro, ahora es el ungido Pedro. Ahora es aquel que tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, que sigue siendo claridoso y les dice en su cara: ustedes lo crucificaron. Y no fue la única vez. Más adelante los llevan ante el concilio y a los del concilio les dice lo mismo. Dice: no, nosotros no hicimos nada con el cojo que sanaron. Nosotros no hicimos nada, fue Jesús a quienes ustedes crucificaron. O sea, no se lo dijo solo a la gente, se lo está diciendo a las autoridades. O sea, este tipo era entrón, nada más que ya está ungido. La diferencia muchas de las veces entre una predicación y otra es la unción con la que se predica. No es la preparación, no es a cuál escuela fue, no es cuánto estudió, sino es la unción. Ahora, aquí yo necesito hacer algo, una precisión. No es suficiente solo la unción, porque grandes avivamientos han terminado por solo moverse en unción sin revelación. La revelación de la palabra de Dios tiene que estar siempre presente en cualquier mover del Espíritu, en cualquier avivamiento. Entonces, si tú dices: no, yo estoy ungido, yo no necesito estudiar, estás cometiendo un error. ¿Ok? La unción más la preparación es una bomba. Te vas a convertir en alguien. Pero si solo te preparas sin unción, entonces vas a ser como el promedio. Si tú llegas a la empresa donde vas a pedir trabajo o a la posición donde te van a ascender, te van a ver la misma capacidad de los demás, pero va a haber algo que los demás no tienen: es la unción. ¿Ok? Entonces Pedro está predicando bajo la unción del Espíritu. Cuando él predica, entonces sucede algo en la gente. La predicación no es para impactar a la gente, o no es para sorprender. Oye, cuánta sabiduría tiene ese tipo. No, la predicación es para provocar un cambio en la gente. Si tu predicación o mi predicación no está provocando un cambio en la gente, si la gente sale de ahí diciendo: wow, qué tremendo predicador es mi pastor, no se cumplió el objetivo. Pero si la gente sale de la reunión diciendo: me cae gordo el pastor porque me dijo algo que el hermano Nino no está, él viene en las tardes, pero él dice: la primera vez que me senté ahí en ese lugar, dice, yo empecé a escucharlo, dije: ¿qué se cree ese muchachito? Cuando me dijo eso, yo dije: ¿qué quiere? Ya cenó, ya ¿qué le traemos? ¿Qué va a llevar? Pues me dijo muchachito, ¿verdad? Él se sentó ahí y dijo: ¿qué se cree este muchachito para venir a decirme esas cosas? Yo sé mucho más que él. Dice, y entre más usted hablaba, más me enojaba, Dice, me fui de la carpa sangrando, dice, descalabrado, raspado, con la pierna quebrada, el brazo roto. Cuando llegué a mi casa, yo dije: Dios me habló. Tenía mucho que Dios no me hablaba. La diferencia
muchas de las veces no es cuánto sabe el predicador. Es más, te puede caer gordo el predicador. La diferencia es quién habita en la predicación. El cambio que se propicia en la gente cuando se expone la palabra de Dios. Esa declaración, regrésame al verso 27, dice: al oír esto, oyeron la palabra. Dice, entonces se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? O sea, le están diciendo: tienes razón, Pedro. Y yo creo que a Pedro le pasó lo que le pasa a los hermanos que andan casa por casa tocando las puertas, ¿verdad? Cuando les abren, dicen: ¿qué pasó? Dicen: no sé, nunca me habían abierto. A Pedro yo creo que nadie le había dado la razón nunca, pero en esta ocasión le dicen: ¿qué hacemos? Algo sucedió en el corazón de ellos que dice: ¿qué hacemos? Verso 38 dice: pero les dijo, Pedro les dijo, perdón, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Dile a alguien que tenga cerca: arrepiéntete y bautízate. Arrepentirse, siempre la iglesia le llama a alguien: eres un pecador, arrepiéntete. Arrepentimiento, su original, lo que significa viene del original en griego matanaeos, que significa cambiar de dirección. Tú vas en una dirección y tú te arrepientes, cambias totalmente y vas en contra de la dirección en la que ibas. Eso es arrepentimiento. No necesariamente tiene que ser pecado, aunque si hay pecado tienes que arrepentirte, ¿verdad? Pero hay cosas que no son pecado que necesitas dejar de practicar. La pereza la tienes que dejar de practicar. ¿Usted considera la pereza como pecado? Bueno, pero lo es. Alguien dice: no, si es mi amiga, me llevo muy bien con ella. Hay cosas que consideramos que no son pecado, pero tenemos que arrepentirnos. Dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ok, quiero hablarte un poco de Pedro. Mateo 26, verso 30 en adelante. Hay una situación bien interesante para que Pedro pudiera llegar a Hechos 2:36. Tuvo que pasar por Mateo 26:30. Oro para que tú seas pasado hoy por Hechos 2:36 sin pasar por Mateo 26:30. Ya parezco predicador viejito, diciendo puras citas. Y los que están oyendo dicen: ¿qué dice Hechos 2:36? ¿Y qué dice? Bueno, Hechos 2:36 es lo que acabamos de leer ahorita. Para que la gente se compungiera cuando él predicaba, es porque pasó por Mateo 26:30 y por otros pasajes que vamos a ver ahorita, que son tremendos. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, Jesús cantaba con sus discípulos. Jesús adoraba, hacían reuniones de adoración profunda con Jesús. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí. Esa palabra escandalizar es como decir: todos ustedes van a ser sacudidos, se van a asustar, van a ser se va a producir un escándalo en mi entorno. Tú sabes que cuando hay un escándalo en una persona, los que están cerca se alejan.
porque no quieren estar cerca del escándalo, porque un escándalo siempre es negativo. ¿Ok? Entonces, cuando un artista, un famoso, se ve inmiscuido en un escándalo, todos los que estaban comiendo de él se alejan. ¿Por qué? Porque el escándalo atrae las miradas y trae consecuencias no solo en quien es el protagonista del escándalo, sino con todos los que están alrededor. Entonces Jesús les está avisando a sus discípulos: todos ustedes se escandalizarán de mí. Les está avisando Jesús esto. Dice: esta noche, porque escrito está, iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Ese versículo es muy importante. Jesús les está diciendo: viene un escándalo, los espero después del escándalo en Galilea. Dile a la persona que está a tu lado: Él siempre te va a estar esperando después del escándalo. Cualquier cosa que suceda en tu vida, después Él va a estar ahí. Él no se va a asustar con tu escándalo. La gente se va a alejar de ti, pero Él no. Él siempre va a estar cerca. Dice, respondiendo Pedro le dijo, mire lo que dice Pedro. Pedro, tan chulo Pedro, ¿verdad? Yo creo que yo voy a ser buen amigo de Pedro cuando llegue allá al cielo. Le dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y lloró Pedro cuando dijo eso. No lo dijo así nada más, lo dijo como en las novelas. Lo dijo en sílabas, como las mamás cuando regañan a los niños. Ya te había dicho que no te... Así fue Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Y mire lo que le dice Jesús. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dice el siguiente verso: Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y se oyó la música de las películas de acción. Se ofendió Pedro porque Jesús le dijo que lo iba a negar. Dijo: ¿tú qué sabes, Jesús? Si tengo que morir por ti, voy a morir por ti, voy a morir contigo. Dice: no te negaré. Y todos los discípulos le dijeron lo mismo. Hasta ahí vamos a leer hasta el verso 35. El asunto es este. Dile a la persona que está a tu lado: Pedro no solo negó a Jesús. Mire la situación por la que está pasando Pedro. Pedro se siente el líder del equipo de discipulado de Jesús. Todavía no eran convertidos apóstoles, sino eran discípulos. Estaban aprendiendo, eran aprendices de Jesús. Y se siente el que mueve el pandero ahí, ¿verdad? Y le dice delante de todos: tú me vas a negar. No le dijo a Judas, no le dijo a Juan, le dijo a Pedro. Dijo: Pedro, tú me vas a negar 3 veces esta misma noche. Antes de que amanezca, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro, como está guardando las apariencias, dice: no, si es necesario voy a morir contigo. Jesús quiere ajustar algo en el corazón de Pedro. Jesús sabe que Pedro le va a ser muy útil, pero así como está no le sirve. Dile a la persona que tienes cerca, dile con mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor. Dile: tú le vas a ser muy útil a Dios, pero así como estás ahorita,
No le digas no le sirves, no le digas eso. Dile, como estás ahorita, necesitas que Él ajuste tu corazón. Muchos se adelantaron, le dijeron, pero así no le sirves. Ahí sí le pusieron acento, ¿verdad? Le pusieron como Teresa, dile, eres Mara, la Teresa. Él necesita ajustar el corazón. Muchos están enfocados en servirle a Dios, pero Él no necesita que le sirvas tanto como ajustar tu corazón. Cuando Él ajusta el corazón, entonces tu servicio, por mínimo que sea, será poderoso. Una simple, mira, si tú lees Hechos 2, te vas a dar cuenta que Pedro empezó a tirar para el monte. Pedro empezó a decir esto y lo otro, y trajo a Joel, y trajo al otro, y trajo a aquel, y trajo un montón de cosas. Se da cuenta que agarró todo, lo echó a la licuadora, lo revolvió, se los dio. El asunto es que cuando lo predicó, algo pasó. ¿Sabes por qué? Porque su corazón había sido ajustado. Hoy que estaba pensando en lo que iba a compartirles, el Espíritu me habló, me dijo, ¿te acuerdas de esa palabra? Le dije, sí. Dijo, dile a la iglesia que hoy quiero ajustar el corazón y sanar el corazón de muchos. Y es por eso que estoy predicando esta palabra. Ahí mismo en Mateo 26, pero en el verso 69. Vaya conmigo ahí. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Diga conmigo la primera negación, ¿verdad? Diga conmigo la primera. Okay. Dice, saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Pedro, si en el mismo capítulo, versículos atrás, estabas diciendo que tú morirías con Jesús, y ahora ya lleva 2 veces que niega. Ahora le dice, no conozco a ese pelado. No conozco al hombre que dices. Es la segunda vez que niega a Jesús. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Tú puedes negar que eres de la carpa. Tú puedes negarme un día, ¿verdad? Pero empieza a predicar y van a decir tú. Hay varios que andan predicando por ahí que cuando los oyen dicen, no me engañas, tú eras de la carpa, ¿verdad? Tu manera de hablar, pero me regrésame, ese verso está bien grosero. Tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. No lo cambies, no lo cambies. Y por tercera vez, para que se cumpliese la palabra, mira lo que sucede. Pedro no solo negó, el que iba a morir con Jesús no solo lo negó. Mira, ponme el que sí dice, entonces él comenzó a maldecir. Una vez escuché a un pastor hablar de este versículo y yo nunca lo había. Dije, ¿cómo que comenzó a maldecir? Dice él, yo me imagino que Pedro dijo, que yo no lo conozco, maldita sea. O sea, cambió su forma de hablar para que le creyeran. Porque si en la segunda negación lo vincularon con él por su forma de hablar, en la tercera, entonces él tiene que cambiar su forma de hablar.
y comienza a maldecir. Comienza a hablar como los demás hablan para que lo deslinden de Jesús y lo vinculen con los de afuera. Alguien necesita ajustar su corazón hoy, porque a lo mejor no maldices, pero estás hablando un lenguaje que no es el correcto. Entre más te acercas a Jesús, entre más te acercas al Espíritu, más vas a hablar como Él. Vas a hablar esperanza. Cuando todos están diciendo esto está difícil, esto se va a poner peor, la economía va a colapsar, van a cerrar empresas, tú vas a decir, a ver, momento. Mira, ¿te has dado cuenta? No he escuchado mucho, pero al no estar en Facebook me entero de muy pocas cosas, nada más lo que aparece en YouTube y lo que el inicio de Google me muestra. Por eso me entero de algunas cosas, pero de ahí en fuera no veo nada más. Pero he estado viendo, no he escuchado ninguna predicación, pero pastores que están declarando 2023 es un año de expansión. 2023 es un año de crecimiento. El pastor Ricardo Rodríguez en Bogotá dijo 2023 es un año en el que correrán al bien de Jehová. El Espíritu me habló y me dijo, este año será un año de grandes proezas, un año donde verán lo imposible hacerse posible. Todas están conectadas hacia lo mismo, pero si tú ves las noticias no te van a decir eso. Ayer me escribió Juan Manuel, mi sobrino, me dijo, vamos a Mazatlán o qué. Le digo, sobres, vamos, dicen que está bien solo. Solo, ni los restaurantes, nada, todo está, hasta la playa, no hay ni peces en el mar, dicen. ¿Por qué te escondes? No, Ovidio, dice. ¿Qué estaba diciendo antes de Mazatlán? Muchos cambian su lenguaje para que no los vinculen con Jesús. El lenguaje del reino es un lenguaje de fe. Es un lenguaje que va siempre hacia adelante, que no se detiene, que no se estaciona, que siempre está avanzando, que siempre está acelerado, que siempre está profetizando en sus palabras, diciendo esto va a mejorar, esto se pondrá cada vez mejor. Pero las noticias dicen que se va a poner peor. Para algunos se va a poner peor, pero para otros se va a poner mejor, porque yo creo lo que el cielo está diciendo. Y el cielo está diciendo que es un año donde veremos lo imposible hacerse posible. Es un año de grandes proezas, es un año de expansión, es un año donde correremos al bien del Señor. Y yo le creo al cielo. Entonces yo tengo que hablar lo que el cielo está diciendo. Muchos le llaman a esta predicación Evangelio Light, porque creen que predicar el verdadero evangelio es amenazar a la gente, es asustar a la gente, es decirle esto se va a poner peor, no salgas de tu casa. Hay iglesias donde le están enseñando a su gente, compren mucha despensa y guarden los alimentos no perecederos, hagan una bodega, un sótano y guárdenlo ahí, porque cuando venga la persecución vamos a ser escondidos. Mire, compre mandado, pero cómaselo. No asustes a la gente. Una persona que está cerca de él, hasta ahorita el Espíritu no me ha asustado. El Espíritu me ha abrazado, me ha consolado, me ha llenado de fe, de esperanza. Siempre que voy con Él hay una palabra de esperanza en Él. Hay una palabra de fe, hay una palabra que me dice, hey, no te rajes, sigue adelante. Yo tengo que hablar como Él. Si para ti eso es Evangelio Light, entonces sigue viendo las noticias. Ahí está el evangelio verdadero. Créale a la hermana María Julia La Fuente. Ya comió, compañero. Pónmelo el verso que era 74.
Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Los judíos tienen bien presente eso: no jurarás el nombre de Dios en vano. Y él estaba faltando a la ley de Moisés con tal de que no lo vincularan con el hombre del escándalo, el que iba a morir por Jesús. Ahora está maldiciendo y faltándole a la ley. Es decir, Pedro se metió en una situación tan difícil solo porque no lo vincularan con Jesús. Dijo: no conozco al hombre. Y enseguida, esta es la tercera vez que lo niega, y enseguida cantó el gallo. Y el verso 75 es la consecuencia de lo que acaba de suceder. Dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Cuando lo niega la tercera vez y canta el gallo, él se acuerda las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Yo no sé cuántos Pedros hay aquí hoy, pero si el Espíritu me dijo que Él quería ajustar el corazón y sanar el corazón, es porque hay muchos que lo necesitan o que lo necesitamos. Mira, yo aprovecho siempre que el Espíritu da una palabra, y si yo quiero hacer esto en la iglesia, digo: yo quiero ser el primero. Yo nunca predico una palabra diciendo: ustedes pecadores. No, yo primero me predico a mí. El primero en ser tocado cuando yo predico soy yo. Así es que el primero que debe ajustar su corazón, o en quien Dios debe ajustar su corazón, es en mí. Porque yo no puedo aspirar a que Dios te toque a ti sin antes tocarme a mí. Porque si no, sería un religioso más. Este año el Espíritu te quiere usar como nunca. El Espíritu nos ha estado hablando. Él quiere levantar ministerios en la iglesia, no solo áreas de servicio, sino ministerios, gente, no solo predicadores, adoradores, salmistas, escritores de canciones, raperos con P, raperos. Que dejes de ser ratero y que te conviertas en rapero. Dios quiere levantar ministerios asombrosos, ministerios infantiles. Dios quiere inspirarnos para ser una iglesia poderosa en la ciudad. Que cantemos nuestras propias canciones, que adoremos a Dios con nuestras propias letras, que yo predique el domingo y el lunes ya se está escribiendo una canción de acuerdo a lo que se predicó, de acuerdo a lo que el Espíritu está haciendo, que las clases de los niños sean inspirados en lo que yo estoy predicando en la iglesia, se hagan manuales para darles clases a los niños. Que se levanten ministerios juveniles poderosos, conferencistas para jóvenes, predicadores a las naciones, predicadores a las ciudades, evangelistas que vayan y conquisten ciudades, naciones, músicos ungidos que inspiren. Que levantemos una generación de adoradores y salmistas. Que nos demos cuenta que Hillsong no es un fenómeno solo de Australia, que Bethel
Music no sea un fenómeno solo en los Estados Unidos, que Planet Shakers no sea un fenómeno que sucede en otros países, sino que México, Monterrey puede levantar un ministerio de adoración que esté produciendo salmistas, canciones, que las canciones que se canten en la ciudad de Monterrey salgan de ese ministerio. Que grupos de alabanza estén viajando por todo el mundo, mientras otros están aquí siendo formados, predicadores. Yo creo que este es el año en que veremos lo imposible siendo posible. Pero necesitamos ajustar el corazón a Dios. Necesitamos cambiar actitudes. Necesitamos rendir nuestro corazón a Dios y dejar que Él sea en nosotros y no ser nosotros nada más. Yo creo que Él va a ajustar el corazón esta mañana. Yo creo que mi predicación no lo puede hacer, pero creo que su toque, su mano sí lo puede hacer. Su mano puesta encima de ti. Si yo te toco, no te toco, eso es lo de menos. Pero si Él te toca, entonces tu corazón será ajustado y serás mudado en otro hombre, en otra mujer. Tu ministerio será revolucionado, tus talentos serán ungidos y serán inspiración para cientos, miles de personas de todo el mundo. No somos una iglesia de colonia, no somos una iglesia solo para la ciudad, somos una iglesia para la nación entera y las naciones de la tierra. Solo necesitamos ampliar nuestra visión y ajustar el corazón. Yo oro hoy para que el Espíritu Santo ajuste mi corazón y ajuste tu corazón y nos haga uno como iglesia y podamos perseguir el mismo objetivo, que es crear en la tierra la iglesia que Dios ha soñado crear acá en México. Espíritu Santo, ajusta nuestros corazones, múdame en otro hombre, muda mi corazón. Transforma nuestros corazones, Espíritu Santo. Si tú quieres que Él haga un ajuste en tu vida, en tu corazón, yo no estaría en mi lugar, yo saldría corriendo acá. Y deja que Él lo haga, deja que Él te toque. Haz en mí lo que tú quieras hacer. Declara como el salmista que decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo quiero servirte desde mi corazón, con integridad, con santidad, no solo de palabras, sino desde el corazón. Toca mi corazón, Espíritu. Toca los corazones hoy, Espíritu. De su agua. Jesús le dijo a la samaritana: acontecerá que si bebieres del agua que yo te doy, no volverás a tener sed jamás, sino que de tu interior correrán ríos, de tu interior correrán ríos de agua viva. Él quiere sanar corazones, quiere ajustar corazones.
Dios vendrá sobre ti con poder. Profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Sediento de ti, vengo a tu casa a beber. Tu promesa es el Espíritu, y como ríos saciará mi ser. Más adelante, en el libro de Juan, cuando van a la cita que Jesús les dijo, cuando pase el escándalo los voy a ver en Galilea, Jesús llegó a la cita y ahí estaba Pedro. Y sucede algo poderoso. Pedro se trata de esconder. Cuando vio que era Jesús, se echó al agua, se echó al mar y se hizo el escurridizo. Pero Jesús lo esperó a que saliera y le dijo: Pedro, ven, tenemos que platicar. Y es donde viene el ajuste del corazón de Pedro. Y le dice por primera vez Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: te amo. Y viene la segunda vez y arremete Jesús con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Más que estos. El asunto es que cuando tú vas al original en griego, están hablando un lenguaje diferente. Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, me ágape. Y Pedro le contesta: Señor, te fileo. Dios le está diciendo: Pedro, me amas como tu Padre, como Dios.